Hola, bienvenidos. A continuación vamos a estar realizando este circuito en el cual vamos a encontrar la corriente I0. Antes de comenzar el video te quiero pedir el favor, si te gusta este tipo de contenido, puedes apoyarme mucho suscribiéndote al canal. Así que vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer, vamos a encontrar las impedancias del inductor y del capacitor y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Primero vamos a establecer cuál es la frecuencia angular del circuito. En este caso va a ser de 10 radianes sobre segundo. Colocamos acá la frecuencia 10 radianes sobre segundo. Luego vamos a proceder a calcular la impedancia de este inductor de la siguiente manera. Colocamos la impedancia del inductor, va a ser J por la frecuencia angular multiplicada por el inductor. Ahora procedemos a reemplazar los valores. Colocamos J, la frecuencia angular que es 10 y el valor del inductor que es 0.2. Resolvemos esta operación y esto nos da un resultado de 2 imaginario con una unidad de medida de ohms. Ahora procedemos a encontrar la impedancia del capacitor. Colocamos acá la impedancia del capacitor, va a ser 1 sobre J por la frecuencia angular multiplicado por el valor del capacitor. Seguimos resolviendo 1 sobre J, la frecuencia angular que es 10, luego el valor del capacitor que es 0.1. Ahora resolvemos esta operación con la ayuda de nuestra calculadora. Acá vamos a colocar fracción 1 sobre 10 multiplicado por 0.1 y acá colocamos I. Igual va a ser menos 1 imaginario. Colocamos menos 1 J, la unidad ohms. Bien, ya tenemos las impedancias de cada uno de los elementos. La impedancia de la resistencia es su mismo valor, así que vamos a proceder a dibujar el circuito con sus respectivas impedancias. Entonces vamos a comenzar con esta resistencia que tiene una impedancia de 4 ohms. Continuamos acá con la impedancia del inductor que nos da 2 imaginario. Vamos a expresar esta fuente de voltaje en su término fasor, que va a ser 5 con un ángulo de 40 grados. Colocamos 5 con un ángulo de 40. Continuamos con este tramo del circuito. Acá tenemos una resistencia que está en serie con este capacitor. Así que vamos a sumar ambas impedancias ya que se encuentran en serie y nos va a dar el siguiente resultado. Colocamos la parte real, que es la parte de la resistencia, y la parte imaginaria del capacitor, que va a ser menos 1. Abrimos paréntesis y colocamos ohms. Ahora colocamos todo el circuito a tierra. Bien, y tenemos un circuito totalmente paralelo. Y acá vamos a indicar cuál es la corriente que nos está pidiendo el circuito, que va a ser I0. Bien, ahora como siguiente paso vamos a utilizar el método de análisis de nodos, ya que el circuito está totalmente en paralelo y se facilita para encontrar el valor de la corriente I0, ya que el circuito tiene un solo nodo. Por eso vamos a elegir ese método. Ese nodo va a ser este que vamos a indicar. Todo ese nodo vamos a analizar todas las corrientes que entran en ese nodo y todas las corrientes que salen. Entonces vamos a colocar ley de corriente de Kirchhoff. Nos dice que las corrientes que entran, mejor dicho, la sumatoria de las corrientes que entran va a ser igual a la sumatoria de aquellas corrientes que salen. Entonces vamos a indicar la polaridad de cada una de las resistencias para saber cuáles son aquellas que entran y cuáles son aquellas que salen. Y acá vamos a indicar la polaridad de esta resistencia. Acá va a ser el polo positivo, negativo, positivo, negativo. Y acá va a ser positivo y acá negativo. Bien, la corriente en una resistencia siempre va a ir de menos a más, por lo que la dirección de la corriente de estas dos resistencias va a ir hacia acá. Y acá ya sabemos cuál es la dirección de la corriente en esta resistencia, que va a ir hacia abajo. Bien, esto nos da a entender que tenemos tres corrientes que están saliendo del nodo
y solo tenemos una corriente que está entrando al nodo. La corriente que está entrando al nodo va a ser la corriente de la fuente de voltaje. Esta corriente va a ser la siguiente, 5 con un ángulo de 40 grados. Ahora, seguimos acá. Las corrientes que están saliendo va a ser VA, que es el voltaje del nodo, dividido entre 4, más VA sobre el valor de la impedancia, que va a ser 2 imaginario. Ahora colocamos el valor de la corriente de esta impedancia, que va a ser más VA sobre la impedancia. En este caso va a ser 3 menos 1 imaginario. Ahora en este punto tenemos una ecuación de una sola variable. Así que vamos a resolver todos estos términos que están en común. Pero antes de eso vamos a colocar el fasor de la fuente de corriente. Va a ser igual a VA, abrimos paréntesis y vamos a colocar todos los valores que dependen de VA. Colocamos más un cuarto, más 1 sobre 2 imaginario, más 1 sobre 3 menos J. Cerramos paréntesis. Ahora vamos a hacer uso de nuestra calculadora para resolver lo que hay dentro del paréntesis. Acá vamos a colocar fracción, un cuarto, más fracción, colocamos 1 sobre 2 imaginario, más el otro término que va a ser 1 sobre 3 menos, y cerramos paréntesis, y esto nos va a dar el siguiente resultado. Vamos a expresar esto en decimales. Acá vamos a colocar el fasor de la fuente de corriente y vamos a proceder a reemplazar directamente este valor que está multiplicando. Él va a pasar del otro lado dividiendo. ¿Qué va a pasar dividiendo? El valor que nos dio acá en la calculadora, que va a ser 0.55 menos J 0.4. Esto va a ser igual a VA. Bien, vamos a encontrar el valor de VA. Colocamos fracción 5 con un ángulo de 40 grados. Abrimos paréntesis. Vamos a cerrar acá para que no arroje error. Entonces, en el denominador vamos a colocar 0.55 menos 0.4 y cerramos paréntesis. Colocamos igual. Esto lo vamos a expresar en modo fasor. Colocamos Shift, Complex, la opción número 3. Colocamos igual. Vamos a expresar esto en decimal y nos da el siguiente resultado, que va a ser 7.35 con un ángulo de 76.03 si redondeamos. Entonces vamos a colocar acá VA, va a tener un valor de 7.35 con un ángulo de 76.03. Y recordemos que la unidad de medida va a ser voltios. Bien, ya tenemos el voltaje en el nodo. Ahora fácilmente podemos aplicar la ley de Ohm para encontrar el valor de la corriente I0. ¿Cómo? De la siguiente manera. Sabemos que voltaje va a ser igual a I por la impedancia. El voltaje va a ser este valor que acabamos de obtener, que es 7.35 con un ángulo de 76.03. Y el valor de la impedancia va a ser 3 menos J1. Colocamos acá 3 menos J1. Abrimos y cerramos paréntesis. Ahora usamos la calculadora para encontrar el valor de la corriente. En este caso tenemos en el denominador 7.35 con un ángulo de 76.03. Aquí vamos a encerrar esto en paréntesis. Luego en el denominador colocamos 3 menos y colocamos igual, y esto vamos a expresarlo en modo fasor. Colocamos complex, la opción número 3, y nos da el siguiente resultado: 2.32 con un ángulo de 94.46. Colocamos 2.32 con un ángulo de 94.5 y la unidad de esto va a ser amperios. Bien, y si queremos expresar esto en modo coseno, y sería de la siguiente manera: colocamos 2.32
coseno, abrimos paréntesis, colocamos la frecuencia, que es 10, multiplicado por t, más el ángulo, que es 94.5. Cerramos paréntesis y la unidad de medida de esto va a ser amperios. Y este va a ser la respuesta de I0. Bien, y con esto hemos llegado a la solución de este circuito. Si tienes alguna duda, algún comentario acerca de algún procedimiento que no se haya entendido bien, puedes escribirlo con gusto en la caja de comentarios. Si este video te fue de gran ayuda, puedes apoyar mucho suscribiéndote al canal y ayudándome a compartir este video con tus amigos. Así que sin más nada que agregar, nos vemos en el próximo video. Chao.